que como saben, todos lo conocen, es el jefe del servicio de pediatría de nuestra universidad y además es el tutor académico principal de nuestro grupo de interés. Entonces, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Doctor, tiene, creo que el micrófono. Muchas gracias por la invitación. Muy motivados con la presentación que tiene Natalia y para repasar acerca de este importante tema. Gracias, doctor. Y entonces, bueno, la persona encargada de la charla es Natalia Pedraza. Ella es interna especial, es decir, de último semestre del programa de medicina de la Universidad del Rosario. Además, es miembro de junta de nuestro grupo de interés. Así que hola, Nata. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues bueno, no, te doy la palabra y cuando quieras. Listo, gracias. Entonces, pues como dijo Diego, continuando con nuestro módulo de respiratorio, y voy a hablarles de CRUP. Principalmente la información la saqué de una guía de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, las revisiones de UpToDate que recopilan información de las guías de Norteamérica, de Canadá y de Australia, pues Nelson para un poco de teoría básica y un artículo de Lancet que también es un artículo de revisión. Como contenido, pues vamos a hablar un poquito primero la definición, después epidemiología, fisiopatología, la presentación clínica, la evaluación del paciente, la severidad, estudios complementarios, diagnóstico diferencial, el manejo y el CRUP recurrente. Entonces, empezando, tenemos la definición, que es una enfermedad, un síndrome respiratorio agudo causado por una obstrucción de la vía aérea superior en la región subglótica y laringea principalmente. Y en cuanto a la clínica, se va a caracterizar por 4 síntomas principales o signos principales, que son el estridor inspiratorio, la disfonía, la tos seca o perruna, o la dificultad respiratoria. Este término, digamos que se ha usado antes para otros trastornos, pero principalmente ahora quedó para designar lo que también se conoce como la laringotraqueitis o laringotraqueobronquitis aguda y o viral. En cuanto a datos de epidemiología, encontramos que pues, va a ser más frecuente en niños que en niñas, con una razón de 1.4 a un niño o niña. La edad más frecuente de presentación va a ser definitivamente los lactantes y los preescolares, entre los 6 meses a los 3 años, y tiene una incidencia de 5% durante el segundo año de vida, es decir, en los niños de 1 a 2 años, que es el año con mayor incidencia. Va a haber una presentación de 2 picos anuales que normalmente coincide con el pico respiratorio o pues el clima como invernal, como de lluvias, y en la mayoría de los pacientes se va a caracterizar porque es leve y autolimitado. Hasta un 60% resolvían las primeras 48 horas en la mayoría de los estudios y revisiones que revisé. Sin embargo, hay un porcentaje que sí se puede complicar, que puede requerir hospitalización hasta un 5 o 10%, y algunos hasta intubación, que es de 1 a un 3%. Bueno, en cuanto a la etiología, vamos a encontrar que la principal causa para este síndrome va a ser la causa infecciosa, y dentro de la infecciosa, digamos que hasta un 98% aproximadamente va a ser viral. Y dentro de la viral encontramos descritos más o menos todos los virus respiratorios que ustedes se imaginan, siendo los principales o los más frecuentes los de parainfluenza, en especial tipo 1 y tipo 3. También se ha descrito por influenza A y B, adenovirus, virus incisional respiratorio, metaneumovirus, enterovirus, coronavirus y sarampión. Y en cuanto a las causas bacterianas, lo más común es encontrar Mycoplasma pneumoniae, que pues como etiología bacteriana es la más común. Y también antes era muy frecuente la difteria, sin embargo, pues con la inclusión de esta en la vacunación, en el esquema de vacunación, pues ha disminuido su frecuencia. Este también era el conocido por causar la tosferina. Otros agentes bacterianos que se han descrito, pero estos se han descrito más como una sobreinfección o una infección bacteriana secundaria, son los de Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae. En cuanto a otras etiologías, digamos que discutiendo un poco la presentación con el doctor antes de la charla, pues hay otras razones para que el niño se presente con un síndrome de Krupp, e inicialmente lo tenemos que enfocar de manera similar, que son esas que recopilamos en esta diapositiva, como lo son lesiones post-extubación, tanto si es prolongada como si fue breve, un cuerpo extraño que puede causar una obstrucción también ahí a nivel subglótico, una hiperreactividad por alergenos o por irritativos, que ya vamos a explicar mejor más adelante, o el Krupp recurrente o espasmódico. Sin embargo, tengan presente que siempre la más común va a ser la infecciosa, y dentro de la infecciosa va a ser la viral. Entonces, pues va a ser como el tema en el cual nos vamos a concentrar en la revisión. En cuanto a la fisiopatología, pues a mí me gustó este dibujito que me encontré,
porque describe muy bien lo que pasa. Primero hay un agente infeccioso que entra a la mucosa nasal y faríngea y ahí se disemina hacia el epitelio respiratorio de tráquea y de laringe, que pues va a ser al nivel en el cual se presenta la inflamación, desencadenando pues toda una respuesta inmunitaria. Entonces va a haber infiltración celular, liberación de citoquinas, una respuesta humoral, aumenta la necrosis celular y también el desprendimiento celular. Entonces todo esto contribuye, y también el aumento de secreciones, a que haya una obstrucción, una inflamación de las cuerdas vocales, y esto lleva a las manifestaciones clínicas. En cuanto al virus de la parainfluenza, que pues es el que ya dijimos que es el mayor agente causal, también se ha visto que aumenta la inmunoglobulina específica y aumenta la respuesta linfocitaria y la regulación de electrolitos a nivel de las células respiratorias. Y esto puede aumentar el nivel de obstrucción, y por eso es que se teoriza que ha estado relacionado con el síndrome. En cuanto a la fisiopatología, entonces encontramos que hay unas características que tenemos que tener en cuenta, tanto por el sitio en que se va a presentar la obstrucción como por el hecho de que son niños lactantes y preescolares. Entonces, primero va a ser una vía aérea pequeña, principalmente porque va a ser relacionada con el tamaño pues, del niño, y también porque en los niños recordemos que hay una distribución, una vía aérea más bien cónica, que ya después con la edad se va regulando hasta que se vuelve cilíndrica. Entonces eso de que sea cónica pues puede influir en que haya pues un menor calibre con respecto a otros pacientes. Hay una rigidez en la región subglótica por la presencia del cartílago cricoides. Entonces ya dijimos, la parte más importante en donde está la obstrucción es en la región subglótica. Y esto está rodeado por el cartílago cricoides, que es totalmente circular, es un anillo, por así decirlo, de modo que cualquier obstrucción necesariamente influye en la reducción del diámetro interno de la vía respiratoria. Y de hecho, este va a ser el punto de la vía respiratoria que es el más estrecho en los niños hasta los 10 años. Y pues tenemos en cuenta que principalmente, como ya lo hemos venido mencionando, se afecta la vía respiratoria extratorácica. ¿Esto qué quiere decir? Que pues en este nivel no vamos a encontrar receptores beta que normalmente encontraríamos en las vías respiratorias más bajas, y esto va a ser importante al momento de enfocar el manejo, mientras que sí hay receptores alfa. En cuanto a la histología, pues, que se ha hecho en pacientes con CRUP, encontramos infiltrados desde todo tipo de células inmunitarias. Entonces están histocitos, linfocitos, plasmocitos y neutrófilos en lámina propia, submucosa adventicia de laringe y de tráquea. Y en las imágenes les traigo una laringoscopia realizada tanto en un niño sano como en un niño que estaba en este momento con CRUP. Entonces, acá los reparos anatómicos que podríamos identificar, los voy a ir señalando con el mouse, serían la epiglotis, las cuerdas vocales y la vía aérea subglótica. Entonces, esto es lo que podemos ver acá en esta imagen. Acá está anterior, posterior, las cuerdas vocales y la vía aérea subglótica. Si ustedes se dan cuenta, las cuerdas vocales están ahí conservando totalmente su anatomía, lo mismo que la vía aérea subglótica, que se ve pues permeable. Mientras que en el niño de la imagen superior vemos cómo hay una inflamación de las cuerdas vocales, y también hay un estrechamiento, una disminución del calibre de la vía aérea subglótica, que es este que vemos acá, y que particularmente nos señalan un edema, que es esta región eritematosa. Las cuerdas vocales, como ustedes ven, están inflamadas, y esto se traduce en clínica a que va a haber una disfonía y que la tos va a ser tipo perrona. Y esta disminución del calibre se traduce en que, como pues, disminuye el calibre, aumenta la resistencia respiratoria, y esto puede generar dificultad respiratoria de grados variables y puede generar estridor. Como factores de riesgo, digamos que estos factores de riesgo que están en esta diapositiva es importante tener en cuenta que están asociados tanto a mayor presentación de la enfermedad como a que haya una presentación más severa en caso de tener CRUP. Están las malformaciones de la vía aérea, que pueden ser tanto congénitas como adquiridas. La congénita, que nos va a importar más, que va a ser la más relevante, es la estenosis subglótica, y como adquirida encontramos el quiste o estenosis post-intubación. O los hemangiomas subglóticos, que son estos que están acá en esta imagen. Pero en realidad cualquier alteración a nivel de la vía respiratoria superior nos puede predisponer a hacer más CRUP o a ser más severo. Tener una historia familiar de CRUP o personal de CRUP recurrente, y tener una predisposición para la hiperreactividad a este nivel, que era lo que ya les había mencionado en cuanto a los alergenos o los irritativos. Resulta que cuando hay
atopía o hay reflujo gastroesofágico, la vía respiratoria constantemente recibe unos estímulos para estar irritada y tener una respuesta inmunitaria. De modo que ante cualquier otro estímulo adicional, pues la reacción puede ser más severa o necesita pues menor estímulo para obstruirse. Como presentación clínica, recordemos, en lactantes y preescolares de 6 a 3 años, realmente esta es la donde se presenta con más frecuencia, pero no por eso tenemos que ignorar el diagnóstico en otras edades. Se puede presentar en niños tan pequeños como los 3 meses hasta la vida adulta incluso. Entonces, pues no por edad vamos a dejar de pensar en él. Como la principal etiología es la infecciosa, puede ir precedida de un cuadro de infección respiratoria de 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas. Y este cuadro puede ir acompañado por febrículas, normalmente son fiebres bajas, no pues, temperaturas altas. Tos, un poquito de inflamación a nivel de faringe, rinorrea y hialina, pues en realidad un cuadro respiratorio superior. Y ya en sí los síntomas que hemos visto, los característicos, la tos perruna, la disfonía, el estridor inspiratorio, y pues van a tener un inicio abrupto usualmente en la noche y se van a caracterizar porque empeoran con la agitación y con el llanto. Esto se debe a que con la agitación y con el llanto hay un fenómeno de aumento de la presión negativa en la vía respiratoria y esto hace que el niño requiera más esfuerzo para respirar. En la historia clínica, pues siempre tenemos que hacer en todo en medicina una historia clínica lo más completa que podamos, pero en este caso, pues recordemos el motivo de consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas y toda la parte de antecedentes. Nos podemos enfocar en la enfermedad actual, en cómo fue el inicio, la duración y la progresión de los síntomas, porque pues si están de acuerdo con esa presentación que les expliqué en la diapositiva anterior, va a aumentar la probabilidad de que sea CRUP y si hubo eventos asociados. Entonces, pues estos eventos asociados pues nos ayudan a orientar en la etiología, o de pronto sospechar si es el caso que el niño haya pasado un cuerpo extraño o que sea una reacción alérgica, que ese sí sería ya más un diagnóstico diferencial como una anafilaxis. Entonces todo esto nos orienta en el diagnóstico. Y en particular debemos intentar tomar pues como hacer un checklist para que no tenga presentes algunos signos que se asocian a una enfermedad más severa. Por ejemplo, entonces, que haya tenido una infección respiratoria, pero que lleve menos de 12 horas de instauración y ya le haya dado el CRUP, que ese sería el de progresión rápida menor a 12 horas, que no esté tolerando la vía oral porque indica pues mayor dificultad de respiratoria y pues mayor edema a nivel de la vía aérea, que haya tenido episodios previos de CRUP, que los síntomas sean prolongados, es decir, más de 3 o 7 días, o que sean atípicos, que haya una malformación de la vía aérea superior que ya conozcamos, y que el niño tenga alguna condición que predisponga a una falla respiratoria. Por ejemplo, los niños que tienen desórdenes neuromusculares o que tienen displasia broncopulmonar, pues se fatigan mucho más rápido en caso de tener dificultad respiratoria comparados a los niños que pues son previamente sanos o que no tenían estos antecedentes. Al examen físico, al igual que la parte de la anamnesis, tenemos que intentar hacerlo lo más completo posible. Y acá puse en esta diapositiva, digamos que las cosas que podríamos tener alteradas en el CRUP, que son en las que nos tenemos que enfocar. Una como mnemotecnia rápida de cómo debe ser la valoración nos la da el triángulo de aproximación inicial de PALS, porque tenemos que evaluar la conciencia, la apariencia, el color y la dificultad respiratoria, que eso es toda la aproximación inicial en PALS. Entonces, puede haber alteración de conciencia, pero esto se presenta ya cuando el niño tiene un compromiso bastante importante por la enfermedad, entonces esto nos debe alarmar. A nivel cefálico podemos encontrar aleteo nasal en el contexto de una dificultad respiratoria. La faringe puede estar ligeramente inflamada, por lo que habíamos mencionado de que podía cursar con una infección respiratoria alta. Puede haber signos de deshidratación en las mucosas, los ojitos y pues ya también en otras partes del cuerpo, porque pues recordemos que tiene una infección y además puede tener taquipnea, que todo esto nos aumenta el riesgo de deshidratación. Podemos pues observar si tiene el niño la voz ronca, la tos característica. Ya en el tórax, importante fijarnos si tiene retracciones que se pueden presentar a todo nivel, supraesternales, intercostales, infraesternales o incluso pueden hacer respiración paradójica. Y a la auscultación,
como pues el nombre alternativo del CRUP lo indica, puede haber laringotraqueobronquitis, es decir, que en algunos casos raros puede haber compromiso de la vía aérea inferior. Pues ya vimos los agentes causales, esto tiene mucho sentido. Sin embargo, lo que sí es característico es el estridor. En algunos niños va a ser audible sin necesidad de auscultarlo, en otros sí va a ser a la auscultación, y en algunos niños en quienes la obstrucción ya es casi que completa, podemos encontrar una disminución de ruidos respiratorios en el contexto de hipoventilación. Esta disminución de ruidos respiratorios nos tendría que alarmar bastante. En signos vitales puede haber diferentes alteraciones, el niño puede estar desaturado, pero entonces ahí cuidado. ¿Por qué? Porque si es una desaturación únicamente a expensas de la obstrucción de la vía respiratoria superior extratorácica, es porque ya es casi completa y es un signo de alarma. Sin embargo, si uno sospecha que hay un compromiso inferior, puede haber algún grado de saturación, de hipoxia, sin necesidad de que pues, esté tan severo el CRUP en sí. La temperatura puede tener alguna distermia, en frecuencia respiratoria suele estar aumentada y la frecuencia cardíaca también puede estar aumentada. Y en piel nos debe llamar la atención si está con cianosis o con palidez. Como les decía, hay unos signos que nos tienen que alarmar y estos signos que nos tienen que alarmar, que vuelvo a repetir en esta diapositiva, es porque se han asociado con una inminente falla respiratoria, como la fatiga, las retracciones marcadas, la disminución de ruidos respiratorios, la alteración del estado de conciencia, la taquicardia no proporcional a la fiebre, la hipoxia, la cianosis o palidez. Esto que nos indica que tenemos que darle una atención inmediata a ese paciente, priorizarlo y asegurar la vía aérea, y si esto pues implica intubación, pues intubación, porque pues es un paciente que rápidamente puede hacer paro respiratorio o cardiorrespiratorio. Acá les quise traer como unos videos para que no se nos olvide cómo suena y cómo se ven las características. Son unos videos en que están bastante marcados. Por favor, me confirman si no llegan a escuchar el audio, me ponen un mensajito. Y me gustaría que alguno de ustedes, al finalizar el video, me dijera qué le encuentra a ese paciente. Bueno, no sé si alguien del público quiera participar así voluntariamente y decirnos qué cree que tiene ese paciente o qué signos le encontró. Acá hay un mensaje en el chat. Sí, efectivamente Charan tiene estridor y tiene tirajes, incluso tiene un poco ahí de respiración parádica, como es un niño que estaba bastante malito. Y en este video, el que sigue, quiero que se fijen mucho en la tos del principio. Entonces, bueno, y al igual que en el video anterior, pues se ve que el niño tiene ahí retracciones y pues tiene estridor y tiene la tos ahí que mencionamos al inicio. Entonces yo quería como poner esos videos para que se nos quedara grabados a todos cómo suena y cómo se ve un niño con CRUP. En cuanto al diagnóstico, es un diagnóstico que es clínico y hay escalas que nos ayudan en tanto diagnóstico como la severidad que tiene el paciente. La más validada, la que más se ha usado en todo lado, es la escala de severidad de Wesley, que es esta que les grafico acá. Evalúa 5 signos clínicos, es decir, no necesitamos tomar ningún paraclínico para poder clasificar al niño, y de acuerdo a su severidad le da un puntaje. La idea es que nosotros sumemos cómo está cada criterio y al final nos quedemos con ese valor para clasificar la severidad. En los cuadritos que puse lineecitas que no aplica, pero quería que se viera como menos saturado de texto la diapositiva.
Tenemos el estridor, que si está ausente nos da 0 puntos, si es audible con el fonendoscopio 1 punto, y sin el fonendoscopio, como los que vimos en los videos, 2 puntos. Retracciones ausentes 0 puntos, leves 1 punto, moderadas 2 puntos y marcadas 3 puntos. La entrada de aire puede estar normal, que sería de 0 puntos, levemente disminuida, que pues sería 1 punto, severamente disminuida 2. Cianosis, que si está ausente, pues no puntúa. Si está presente con la agitación, 4 puntos y en reposo 5 puntos. Y el nivel de conciencia, que puede estar normal, 0 puntos o alterado, 5 puntos. Importante que tengamos en cuenta que estos últimos dos van a ser los de mayor peso, la cianosis y el nivel de conciencia. Y ya con ese puntaje que mencionamos que se obtienen sumando estos valores, podemos clasificarlo. Está el Krupp leve, que normalmente es un niño que puede tener la tos y la disfonía, y pues por ese cuadro clínico respiratorio que precedió y que inició en la noche la sintomatología y la edad, podemos pensar que tiene Krupp, pero en sí no va a tener signos de dificultad respiratoria. Si tiene retracciones van a ser muy leves, si tiene estridor pues solo va a tener el estridor sin las retracciones. Entonces pues va a ser un niño con 2 o menos puntos. Moderado, de 3 a 7 puntos, se caracteriza porque ya puede haber estridor, retracciones más bien leves y otros de los síntomas respiratorios, pero importante, ahí no hay todavía como, pues puede haber incluso uno, pero no más de uno de los signos estos de alarma. En severo, si ya vemos un niño que tiene bastante compromiso a todo nivel, puede tener estridor en reposo, audible sin el fonendoscopio, con retracciones moderadas a severas, está pálido, agitado, puede tener alteración de conciencia, cianosis. Y más que una clasificación en la escala de Wesley, encontramos que aquellos pacientes que tienen más de 12 puntos se ha visto asociado fuertemente con una inminente falla respiratoria. Entonces, son pacientes que también tenemos que correr. En estudios complementarios, si bien ya dijimos que el diagnóstico es clínico, se han descrito algunas ayudas que podemos pedir en casos particulares. En imágenes, lo más útil va a ser la radiografía, que nos permita ver cuello y tórax. Entonces, las indicaciones para esta van a ser que el niño tenga una presentación clínica típica, que se sospeche que tuvo una ingesta de cuerpo extraño o aspiración de cuerpo extraño, que no haya respondido al manejo después de instaurarlo, y pues que ya hayan pasado 4 o 12 horas, y que presente un Krupp recurrente. Aquí va a haber un signo característico, sobre todo en la toma posterior anterior, que es este que vemos acá, que en inglés está ampliamente descrito como el signo de aguja, pero pues en nuestro medio lo conocemos también más ya como el de punta de lápiz o torre de iglesia. Entonces, este signo, pues importante, este que vemos acá, no sé si vean el mouse, pero bueno, aquí está la tráquea, más o menos a este nivel iría la bifurcación, y vemos acá en toda la región epiglótica como está bastante estrecha, incluso se alcanza a ver que hay un punto que es casi un milímetro, casi imperceptible el espacio en realidad que tiene el niño para respirar. Y en la toma lateral podemos encontrar esa estenosis subglótica y podemos encontrar también una distensión secundaria de la hipofaringe, que son estas flechitas de aquí arriba. Estos signos, si bien son muy característicos, no van a estar presentes en todos los casos. Se ha descrito que de un 30 a un 50% de los casos. Entonces, en caso de que el niño tenga toda la clínica de Krupp y por alguna razón le hayamos querido tomar la radiografía y no tenga eso, no le descarta el diagnóstico. Y en cuanto a laboratorios, digamos que hay una parte de detección de microbiología que se ha descrito solo si requiere confirmación del agente o ante una duda diagnóstica. Por ejemplo, en un paciente que tenga una evolución tórpida, que no mejore con el manejo, en quien sospechemos que haya una infección bacteriana, que tenga una comorbilidad o algo que nos haga pensar que puede tener una etiología más complicada de la usual. Y también para la parte del seguimiento epidemiológico o para hacer aislamiento. Por ejemplo, un niño que la semana pasada el hermanito tuvo influenza, entonces tú seguramente lo vas a querer hospitalizar con otros niños que tengan influenza versus otros niños con síntomas respiratorios que no la tengan, en caso de que requiera hospitalización. Entonces, ahí se ha descrito el panel viral y en general las pruebas antigénicas para detección de virus. Y le pongo así pruebas antigénicas porque el panel viral no nos va a detectar todos los agentes etiológicos que nos podrían interesar en Krupp. Y está el cultivo nasofaringeo, que es bastante útil en cuanto al tema de diagnóstico de etiología bacteriana. Y el otro paraclínico que suelen pedir con alguna frecuencia sería el hemograma, que la alteración más frecuente va a ser en la línea blanca, con una tendencia a los linfocitos en cuanto a etiología viral y a los neutrófilos en cuanto a etiología bacteriana, y también nos es de utilidad para evaluar el grado de severidad de la respuesta inflamatoria que está teniendo el paciente.
Como diagnósticos diferenciales, les puse estos tres porque pues, tienen en común, sobre todo la epiglotitis y la traqueitis bacteriana, que son urgentes, que tienen una mortalidad muy importante en caso de no ser manejadas, y en general los tres se parecen en que son causados por etiologías bacterianas. El niño va a lucir tóxico y puede tener una fiebre alta. Pero bueno, hablemos un poquito de cada uno. Epiglotitis se va a presentar en edades preescolar y escolar, entonces ya son niños más grandes, por ahí de unos 3 a unos 8 añitos. La etiología más común era el Haemophilus influenza tipo B, que esto pues fue principalmente antes de que se incluyera en el esquema de vacunación. En un niño no vacunado pues tenemos que sospecharlo, pero en los niños vacunados igual se pueden generar por otros estreptococos y son bastante agresivos. En estos niños es importante que va a haber ausencia de la tos y en realidad lo que van a presentar es ansiedad, un inicio rápido de los síntomas, aspecto tóxico, fiebre alta y tienen dificultad para la deglución y exceso de salivación. Digamos que los tres se caracterizan por esa dificultad y el exceso de salivación. Pues igualmente va a tener es una voz más como gangosa que una voz disfónica. El signo más frecuente que encontramos en la radiografía, que igual pues muchos niños no llegan a esto porque el diagnóstico también se puede hacer con clínica, es el del pulgar. Entonces, si ustedes ven acá, estas flechitas indican como un pulgar, literal. Que sería la epiglotis inflamada. Si uno le hiciera una laringoscopia, una visualización directa, se ve inflamada en rojo cereza y el niño tiende a adoptar como este tipo de posiciones con el fin de alinear los tres ejes respiratorios y mejorar su respiración. Este niño, pues de la imagen está bastante malito, tiene un aspecto tóxico y tiene esa posición que se llama trípode o de olfateo. Y en la traqueitis bacteriana lo mismo, vamos a encontrar que el niño normalmente va a tener un aspecto tóxico, una fiebre alta, pero pues también tiene un pródromo de infección respiratoria, por eso es que puede ser confuso. Y en el absceso retrofaringeo parafaringeo periamigdalino puede presentarse como una complicación de la amigdalitis bacteriana, entonces pues puede estar presente este hallazgo en la historia clínica. Y el niño va a tener otra vez fiebre alta, salivación excesiva, dolor con los movimientos del cuello y al momento de examinarlo puede tener una desviación de la úvula o de las amígdalas por el efecto de masa que genera el absceso. Todos estos, recuerden, tienen un manejo diferente con antibiótico y pues son graves, entonces por eso los quería mencionar. Ya en el manejo de Krupp, volviendo pues al tema principal de la charla, se hace siempre de acuerdo a la severidad y a cada niño, entonces esto es algo que vamos a tener muy en cuenta. Hay unas medidas generales que pues siempre vamos a adaptar a todos los niños, que están el monitoreo. Entonces siempre tenemos que vigilar al niño, así nos llegue pues digamos que en un ambiente ambulatorio con un Krupp leve, lo vamos a observar así sea un par de horas. Importante ver cómo es su estado mental, el patrón respiratorio, los parámetros que mencionamos de la escala de Wesley. Entonces recordemos retracciones, el estridor, cianosis, la entrada del aire y el estado de conciencia. En cuanto a soporte, es muy importante que todos los niños estén cómodos. Ya vimos que tenía una obstrucción dinámica, entonces si el niño está agitado, llorando, incómodo, puede empeorar la sintomatología. Esto implica que si el niño se siente más seguro de ser examinado en los brazos del cuidador o de ser ubicado en otro lado, que le traigan su muñequito, que no lo molesten, pues aplicar todo esto. Los líquidos, que pues ya dijimos, el niño va a tener la infección, va a tener taquicardia, va a tener taquipnea, todo esto ayuda a que se deshidrate. Entonces, iniciar los líquidos ya dependiendo de cada niño. Qué pena pues, silenciar el micrófono. Bueno, y el manejo antipirético, que pues sí aplica, si el niño está con fiebre o febrícula, se puede manejar perfectamente con acetaminofén. Y como manejo específico, entonces recordemos según la severidad, que lo resumimos en este cuadrito. Entonces pues, tenemos que se diagnosticó al niño con Krupp y se va a clasificar en leve si tiene 2 o menos puntos, moderados de 3 a 7 y severo más de 8. Y acá están las medidas en general que vamos a aplicar por cada niño. En Krupp se ha demostrado que el uso de corticoide, en especial de corticoide sistémico, mejora todos los desenlaces que hayan estudiado alguna vez en algún ensayo clínico aleatorizado, controlado. Entonces, la estancia hospitalaria, la estancia en urgencias, el que tenga o no recaídas, el puntaje de severidad, entonces mejora absolutamente todo y es porque actúa con la desinflamación de la vía aérea.
el corticosteroide que se ha evaluado más en los diferentes estudios es la dexametasona. Entonces, por eso, como la recomendación y el de elección siempre va a ser la dexametasona, porque ha probado ser seguro y eficiente a unas dosis bajas, es altamente disponible, es barato, entonces, pues, es un excelente medicamento como elección. Que en el leve se han recomendado dosis intramusculares de 0.15 a 0.3, pero resulta que el niño con croup leve normalmente lo vamos a observar y después lo vamos a mandar a su casita y no le vamos a chuzar para nada más. Entonces, una alternativa que se intentó evaluar para que fuera oral, porque pues digamos en nuestro país tampoco está disponible la dexametasona oral, a diferencia de otros países, es la prednisolona, que sería 1 miligramo kilogramo la dosis. Ahí es similar como un poco al manejo de las prednisolona. Entonces, pues importante tener eso en cuenta. Se le va a dar el medicamento al niño, lo observamos unas 4 horas y si todo va bien y pues va mejorando, no empeoró la enfermedad, los padres entienden todo, pues se podría ir a su casita. En cuanto ya al croup moderado y severo, pues ya vamos a tener que pueden requerir oxígeno, en particular en moderado, pues el oxígeno se podría dar en niños que están con una desatullación menor al 90% y recomiendan el uso de máscara facial, que pues normalmente se recomienda con más de 5 litros minuto el flujo, pero pues depende de cada niño. Y siempre se va a dar ya una combinación de el corticoide con adrenalina nebulizada. En el leve, digamos que en algunos casos se podría dar adrenalina nebulizada, pero también va a depender como del criterio médico de cada uno. Entonces, de la adrenalina nebulizada ya habíamos dicho que pues al nivel de la vía respiratoria extratorácica no hay receptores beta, pero pues sí encontramos los alfa y esta adrenalina nos puede mejorar además la circulación. Entonces, pues esto mejora, pues desinflama, ayuda con el edema. Entonces, por eso se usa. Inicialmente los estudios se hicieron con adrenalina racémica, que esto lo que quería decir es que era una adrenalina que tenía una configuración a nivel molecular diferente a la que encontramos en todo lado, pero esto no es tan disponible y es más costoso. Entonces se hicieron más estudios con la adrenalina normalita que encontramos en cualquier hospital, en el carrito de paro, la de siempre, y se encontró que era también efectiva. Entonces, y que el mejor medio de darla era nebulizada. Entonces la preparamos, que estaba diluida en solución salina normal, es esa que también nos referimos como 1 en 1000, y la dosis recomendada varía de 0.2 a 0.5 mililitros kilogramo con un máximo de 2 a 5 miligramos. Entonces, ¿por qué esa dosis máxima? Entonces, recordemos, 2 miligramos pues se recomienda más en ambientes que no son UCI y ya 5 si lo puedes monitorizar muy bien, porque la adrenalina también puede generar efectos cardiovasculares. Se ha reportado, pues, ya más exóticamente, pero igual se ha reportado que puede generar arritmias, que puede causar hipoxia a nivel del miocardio, que puede impactar en la tensión arterial. Entonces, al niño que le vayas a poner adrenalina, importante recordar, siempre lo quieres tener monitorizado. Y estas nebulizaciones se darían por 15 minutos, 15 a 20 minutos, cada 4 horas. Entonces, eso. Y en cuanto al corticoide a usar en moderado, se recomienda otra vez la dexametasona, que ya dijimos que era el de elección casi que siempre sí está disponible, de 0.3 a 0.6 miligramos, si debe darse intramuscular o intravenoso, y si el niño tolera vía oral, podríamos considerar darle prednisolona. Ya en el moderado, lo reevaluamos por allá a las 4 horas, 12 horas, y vemos que no ha mejorado, podríamos considerar repetir la dosis de dexametasona. Que pues sería 1 o 2 veces la repetida. Y en el severo, que sería con un puntaje de Wesley mayor a 8, podemos considerar dar oxígeno al niño que lo esté requiriendo y considerar intubación. De intubación hay como varios mensajes que les quería dejar claros. El primero es que es algo que uno debe prever, no debe esperar a que el niño ya tenga la vía aérea colapsada para pensar en la intubación. Si uno ve a un paciente y sospecha que no va a mejorar y ya tiene el croup severo, pues nada, tenga en mente que de pronto puede necesitar intubarlo para poder hacerlo en el ambiente más seguro, más controlado y por la persona más experta. Eso va a ser súper importante, porque el niño de base va a tener una vía aérea difícil en cuanto a que tiene una obstrucción, una disminución en el calibre. Entonces siempre queremos que lo intube la persona más experta, primer punto. Segundo punto, el tamaño del tubo. Ya dijimos que el niño tiene una obstrucción, entonces el tamaño del tubo debe ir de 1 milímetro a 0.5 milímetros menor del calculado, que pues si recordamos es esta fórmula que encontramos en todo lado de la edad dividido 4 más 1.
pero pues siempre hay intentarlo, pues restarle un poquito porque va a haber una obstrucción. Y el tercer punto es que si el niño pues lo van a intubar efectivamente, eviten darle relajantes neuromusculares antes de que se haya demostrado que puede haber una buena ventilación con la vulva máscara válvula, porque en caso de darlos y que la vía aérea colapse, pues quedamos casi que sin opciones. La adrenalina nebulizada vuelve a jugar un rol importante, entonces otra vez insisto, en moderado y severo, adrenalina más corticoides siempre. Y como corticoide podemos pensar en la dexametasona, de dosis de 0.3 a 0.6 miligramos kilogramo, repetirla cada 12 o 24 horas, que esta ya se puede llegar a repetir hasta unas 5 veces, pues ahí vemos, pero siempre son ciclos cortos. Y budesonida, que también es una opción para el niño, que pues en este caso ya es más difícil que toleren vía oral y pues tiene una mejor evidencia en ese sentido, la budesonida, que se va a dar inhalada. Entonces cogemos las ampollas que vienen de budesonida y la vamos a usar 2 miligramos en cada nebulización y esta va sin diluir. Se puede dar cada 12 horas y se recomienda dar durante los primeros 2 días. Entonces ya este cuadrito me parece que les resume muy bien cómo qué hacer en cada caso. Y les quería hablar de otras cosas que se han dicho que sirven para CRUB y cómo están en evidencia. Entonces, históricamente, desde más o menos siempre, niño que tenía CRUB, niño que le recomendaban a los papás, sobre todo si era leve, que si le daban en la casa le pusieran aire humidificado. Entonces, ¿qué es este MIST? Quiero aclararles que es diferente, olvidé mencionar esto en la diapositiva anterior, pero si le van a dar oxígeno, ese oxígeno siempre debe ir humidificado para mejorar el aclaramiento mucosiliar. Esto es como solo el vaporcito de agua. Entonces, esto no se ha respaldado por la evidencia, sin embargo, pues mucha gente lo ha recomendado porque los papás sienten que están ayudando de alguna manera a sus chiquitos, pero no está respaldado por la evidencia. Eso que era lo que recomendaban en CRUB. Y una cosa que sí se ha respaldado por la evidencia, pero que no quise incluir en el diagrama anterior porque esto es muy poco disponible, es el Heliox. Heliox es una mezcla de helio de un 70-80% con oxígeno de un 20 o un 30%. Y el principio de este Heliox es que normalmente cuando hay una obstrucción de la vía respiratoria pasa esto de la imagen abajo. Y es que el flujo de aire se pone turbulento. Entonces se estrella contra las paredes y no puede progresar y en realidad el que llega a los pulmones va a ser muy poquito. Lo que hace el helio es que disminuye la densidad del aire que está respirando el paciente, hace que el flujo sea más laminar y que en ese sentido le llegue más a los pulmones. Entonces, este Heliox sí tiene buena evidencia, no tan disponible. Entonces, por eso no lo incluí en la diapositiva anterior. Y otras cosas, en corticoide, otra cosa que se ha probado es la betametasona. Perdón. La betametasona que esta funciona, pero en el país pues no es tan disponible, entonces si ustedes en algún momento ejercen en otro lugar, se puede dar de 0.4 miligramos kilogramo. Y ahora vamos a ver como algunos criterios para dejar al paciente hospitalizado o para mandarlo a su casa. Entonces, para hospitalizar a aquel niño que tenga CRUB severo, que incluso ese puede ser necesario que vaya a UCI por el manejo que le tenemos que dar y por la vigilancia que le tenemos que hacer. Que tenga un CRUB moderado y que a la revaloración persista con la condición clínica o incluso haya deteriorado, que tenga dificultad respiratoria, exterior en reposo o apariencia tóxica, e importante, otra vez insisto, la apariencia tóxica no es tan común en estas, sino más en infecciones bacterianas, entonces eso nos podría hacer sospechar de una coinfección o de un diagnóstico diferencial. Deshidratación, entonces los niños pueden no tener tolerancia a la vía oral o tener una deshidratación que requiera un manejo hospitalario, entonces esto puede ser un criterio, o que requieran otra cosa como el soporte de oxígeno suplementario, pueden quedarse en el hospital, y aquellos niños que tengan signos como de alarma, ser menor de 6 meses o haber reconsultado en las primeras 24 horas. Es importante que a los niños solo se les pueda dar salida, y esto pues para absolutamente todo, si tienen una adecuada red de apoyo y un acceso adecuado al servicio de salud. Es decir, que si el niño se pone malito, le da algo más o pues tiene una recurrencia, puede volver fácilmente a consultar y no que se quede en casa. Si no hay alguien que lo pueda estar cuidando o llevar al hospital, pues puede ser también una causa de hospitalización. Y en cuanto al egreso, tenemos que pues, cumplir con todos estos, y es que no haya estrior en reposo, la pulsoximetría esté normal, el color del niño esté normal, la conciencia esté sin alteración, que haya una capacidad demostrada de que el niño puede tolerar la vía oral, lleve al menos 4 horas ya desde que le instauraron el manejo farmacológico,
y que los padres puedan regresar a urgencia en caso de necesitarlo, que entiendan perfectamente los signos de alarma. Entonces, no es solo darles los signos de alarma, sino que se los aprendan y los entiendan y los interioricen, y son estos: que tenga estrior en reposo, dificultad para respirar, palidez o cianosis, fatiga, fiebre, los síntomas persisten más de 7 días, que tenga retracciones o que tenga letargia. Bueno, y en CRUP recurrente, pues hablando un poquito, este ya va a ser el CRUP que se va a presentar reiterativamente en los pacientes, sobre todo en las noches, y esos pacientes se van a caracterizar porque tienen un antecedente de atopía, de alergias, de asma, de reflujo gastroesofágico o una predisposición familiar. En ellos vamos a encontrar que el edema va a ser no infeccioso, puede recurrir y pueden presentar los síntomas, pero exclusivamente del CRUP. No van a presentar síntomas de infección respiratoria ni febrícula, y entre un episodio y otro los niños van a estar en perfectas condiciones. Y el curso usualmente es benigno. Se dicen ellos que puede ser una medida que se puede hacer es lo del aire humidificado, pero si el curso no es tan benigno, no mejora con la edad, pues que ya se supone que la vía a ella deja de ser tan estrecha, deberíamos considerar una interconsulta a otorrino, porque pudieran tener estenosis subglótica hasta un 21% de los casos, y en general alguna alteración de la vía respiratoria. Entonces ya en esta diapositiva les hice como un resumen de absolutamente todo, que es lo de para llevarse a casa. Entonces, es una enfermedad respiratoria aguda causada por la obstrucción de la vía aérea superior, principalmente en la región subglótica y laringe, que va a dar en los niños lactantes y preescolares de 6 meses a 3 años principalmente, que es más en niños que en niñas. Va a haber 2 picos anuales que coinciden con los respiratorios. La mayoría va a ser autolimitado, la principal causa es la infección viral, los signos característicos, entonces otra vez los 4: estrior inspiratorio, disfonía, tos seca perruna y dificultad respiratoria. El diagnóstico, que pues realmente va a ser clínico, pero pues que nos orienta que esté precedida por una infección respiratoria alta, como también que haya iniciado en la noche y que empeore con el llanto y la agitación. En el examen físico vamos a encontrar diferentes grados de dificultad respiratoria y de los signos que ya mencionamos como característicos. Se evalúa la severidad con la escala de Wesley, que pues es esta que ya mencionamos, y que el manejo se va a hacer con medidas de soporte, en el leve con corticoide sistémico principalmente, y en el moderado severo, pues dar oxígeno, pues ahí sí a requerimiento del paciente, dexametasona y adrenalina. Entonces es importante combinar de la dexametasona y adrenalina, que recordemos, dexametasona lo mejora a largo plazo y le desinflama la vía aérea superior, y la adrenalina pues ayuda a disminuir el edema, pero la adrenalina tiene una acción rápida pero corta. Entonces empieza a actuar a la media hora y se va a las 2 horas. Entonces si le damos solo adrenalina hace efecto de rebote, y si le damos solo dexametasona no mejora tan rápido como si se lo damos combinado. Entonces recordemos esto así y listo. Muchas gracias. Tengo una actividad planeada que es un Kahoot, entonces pues si quieren lo visualizamos. Bueno, y mientras, digamos que las personas que se pueden conectar se van conectando, agradezco pues los mensajes bonitos que me están dejando por el chat. Gracias a ustedes por asistir. Y respondo otra pregunta de Lisa Rivera, que nos pregunta: si no se le pone anestesia al intubar al paciente, entonces ¿cómo se hace en caso de que no se logre intubar al primer intento? Quiero aclararles que yo les dije que lo que no debíamos poner sin probar antes una buena ventilación con la bolsa máscara válvula es el relajante neuromuscular. Sin embargo, si le puedes poner con tranquilidad pues el inductor y pues alguna premedicación, y le puedes poner pues sí, otro tipo de medicamentos. No es que no se le ponga anestesia, sino que el relajante neuromuscular hay que tenerle precaución en caso de que no hayamos demostrado que haya una buena ventilación con la máscara válvula, y pues también esperando a que llegue la persona más experta en caso de que pues se nos complique ya después de poner. Silencié el sonidito porque hay gente que lo encuentra distractor. Entonces acaba la primera pregunta: ¿cuál es la etiología más común en CRUP?
Bueno, entonces me alegra que la mayoría haya contestado bien. Recordemos, va a ser principalmente infeccioso y dentro de lo infeccioso, 98% viral. Entonces felicitamos por ahora a los que van en top 5. En CRUB, ¿cuál de las siguientes no es un signo frecuente o característico? Bueno, entonces también la mayoría nos contestó bien. Recordemos que de hecho los signos clásicos van a ser estridor inspiratorio, tos perruna, disfonía y pues no es usual encontrar que haya fiebre alta. La fiebre alta nos debe hacer pensar en etiologías más bien bacterianas y no va a ser lo característico. Los otros 4 sí son como muy característicos, junto con dificultad respiratoria de grado variable. Entonces, otra vez se acaban los del top 5. ¿Cuáles son los criterios que se evalúan en la escala de Wesley? Que pues recordemos es la de la severidad. Bueno, entonces acá tenemos los 5 signos que va a evaluar, entonces pues el distractor fue el más importante, el que más votaron, entonces pues tampoco estaba mal, sino que hasta le faltaba la entrada de aire, pero pues sí, esos son los signos y pues podemos de pronto no sabernos de memoria los puntajes, pero los signos sí nos orientan mucho pues en el manejo inicial en urgencias, sobre todo. Entonces acá va este top 5. La hipoxia, cianosis y alteración del estado de conciencia se relacionan con inminente falla respiratoria. ¿Esto es de verdadero o falso? Bueno, entonces efectivamente esto es verdadero, pues otras cosas que nos pueden alarmar, pues principalmente son estas. Em, y estas son las que evaluamos en Wesley, entonces también son fáciles de detectar en un principio. Bueno, por ahora van Jere, Sara Jere, Lina, GPLS y Lady Vaca liderando el puntaje, ya vamos casi por la mitad. ¿Cuál de los siguientes tiene evidencia de mejora con el uso de corticoides sistémico en CRUB? Entonces, como, ¿qué desenlace se ha visto que mejora? Bueno, entonces efectivamente todas las anteriores, digamos que los que votaron las otras eran más, pues también están en lo correcto. Los corticoides sistémicos en general son muy buenos para el manejo de CRUB y por estas razones que los usamos. Entonces cambió un poquito, van Jere, Sara, Jere, Lina, MBS y Lady Vaca. ¿Usted considera que este paciente puede tener, aquí hay un pequeñito caso clínico con los datos clave,
Ahí puse tiempo de leer. Santiago llega a urgencias, es un preescolar de 4 años con fiebre alta, voz gangosa, retracciones con la inspiración, aspecto tóxico. Los síntomas empezaron hace 5 horas en la noche y su madre refiere que casi no ha comido en el último día porque tiene dificultad en la deglución. Bueno, entonces, muy bien, digamos, epiglottitis. Creo que ahí ya no muestra el caso, pero pues era un niño que ya tiene 4 años, que digamos que se sale de la presentación más típica, y en realidad él no tenía ni estridor ni la tos perruna, sino que tenía una dificultad respiratoria asociada a un aspecto tóxico y a una fiebre alta. Y pues el diagnóstico que nos debe hacer correr, diferencial que debemos de manejar es esta epiglottitis, y por esto me parece importante incluir este mensaje para las preguntas. Bueno, cambió un poco, ahora sí, subió JPLS y 123, los otros tres se conservan en el top 5. Este es otro casito, ¿usted qué considera que pueda tener? Juan es un lactante de 1 año y 3 meses, quien desde hace 2 horas tiene estridor a la auscultación, retracciones leves y cianosis con agitación. Fueron precedidos de 2 días de rinorrea hialina y tos. Recuerden, estridor a la auscultación, retracciones leves y cianosis con agitación. Bueno, entonces efectivamente, tienes un grupo moderado, si recordamos, tenía exterior a la auscultación, que esto le da para un punto, las retracciones leves, que le dan para un punto, y la cianosis con la agitación, que le da 4 puntos, para un total de 6, entonces es moderado. Y definitivamente, pues por su cuadro clínico tendríamos a pensar que es un CRUP, porque pues es un lactante, tuvo pues, los síntomas fueron precedidos por un cuadro respiratorio alto, con rinorrea hialina y tos, y además de eso tenía la tos perruna y el estridor, que son como muy característicos. Entonces, nuevo top 5, volvió Lady Vaca y los otros se han mantenido. Bueno, esta pregunta, ustedes ya determinaron que Juan tiene un CRUP moderado y consideran darle un corticosteroide para el manejo. ¿Cuál es el de elección que le van a dar? Bueno, efectivamente es la dexametasona, entonces pues hay recomendaciones. La dexametasona, ya dijimos en la charla, es la que más se ha estudiado, se ha demostrado que es segura, está altamente disponible, es barata, no tiene casi efectos adversos, eso es muy importante, como el corticoide se da en dosis corta, en ciclos cortos, pues no va a tener casi efectos adversos y pues es el de elección. Fluticasona, de hecho se ha demostrado que no pues es de utilidad, al menos en este diagnóstico, en esta enfermedad. Beclometasona podría funcionar, pero no es el de elección y no está disponible tan fácilmente en el país. Y budesonida es una opción inhalada para el niño que no tolera la vía oral y que tiene CRUP severo o algún factor para hacer el CRUP severo. Realmente el de elección siempre, si lo tenemos y pues si se puede, va a ser la dexametasona. Entonces, siguiente. Bueno. Teniendo en cuenta que están en urgencias, mismo paciente, Juan.
¿Cuál es la dosis máxima recomendada para las nebulizaciones con adrenalina? Entonces, pues bueno, quiero pues volverles a aclarar. 0,5 es el tema de la dosis, cómo calcularla. 0,5 miligramos kilogramo. 10 miligramos definitivamente ya sería muy alto y por el tema de que la adrenalina requiere una monitorización estricta, lo que les vamos a dejar de mensaje en esta charla es que de recomendación, en un ambiente no tan monitorizado tipo no UCI, sería 2 miligramos preferiblemente, pero en general el máximo sería este de 5 ya si uno está en un ambiente de UCI con el paciente totalmente monitorizado o digamos en reanimación. Em, bueno, cambié un poquito el top. Ahora vamos a ver cómo sigue, que están Lina, GPLS, Ana O, Camila Soto, Israel. ¿Y cómo van a preparar esa nebulización? Adrenalina, con o sin. Bueno, entonces eso, importante, está diluida y va diluida en solución salina normal. Y pues en este caso no hay ninguna evidencia en soluciones hipertónicas, entonces pues no es necesario diluirla en este y sí necesita dilución. Entonces pues importante tenerlo presente. Bueno, continuemos. Esta es de verdadero o falso. La prednisolona es una opción segura y efectiva para los niños con croup leve. Efectivamente, es una opción segura, entonces recordemos, en el país de dexametasona no hay oral, en otros países hay jarabe, pero aquí no. Entonces, pues el niño que está en urgencias, que solo lo vamos a ver una vez, que tiene el croup leve, pues el prednisolona oral es una buena alternativa para no tener que chuzarlo y en sí tiene una buena evidencia, ha demostrado no ser inferior. Bueno, entonces volvió y nos cambió el top 5. La última pregunta. En los niños con croup severo que requieren intubación, ¿se recomienda usar un tubo? Bueno, entonces, en pediatría en general vamos a tener que calcularlo para la edad y en algunas ocasiones según el peso. Pero recordemos que en croup va a haber una obstrucción de la vía respiratoria y precisa es la región subglótica que es la que tiene, pues ahí queda el tubo orotraqueal, ¿no? Entonces lo recomendado es usar un tamaño menor para que no haya dificultades y lo más importante, independiente también del tubo, es que lo haga la persona más experta que esté disponible. Y bueno, acá tenemos el podio. Entonces, felicitaciones Lina. Felicitaciones Anao. Y felicitaciones Camila Soto. Bueno, entonces ya después discutiremos cómo vamos a hacer el tema de los puntos. Ahí mostraron rápidamente los otros dos puntajes que quedaron altos. Y pues, ¿qué más? Volverles a dar las gracias, recordarle la bibliografía que usé, la aplicación de las diapositivas y ya no sé qué preguntas puedan tener. Hola Natalia, muchas gracias por esa charla. Buenas tardes a todos, buenas tardes doctor. En el chat acabamos de poner el link para que firmen asistencia.
Ahí van a estar las palabras también. Y tenemos en el formulario de preguntas 2 preguntas que nos mandaron para el doctor Suescún. Entonces, la primera pregunta, doctor, dice, ¿tener croup puede predisponer a infecciones como neumonía y por qué? Ya, pues miren, varias cosas. Primero repasemos el tema de la anatomía. Cuando hablamos de Krupp, tenemos la laringe y 3 posibles entidades que son muy cercanas. Arriba, en la parte de arriba va a estar la epiglotitis, si es el caso. En el centro estaría el Krupp o la laringotraqueobronquitis y abajo estaría la traqueitis. Eso hace también referencia a una de las preguntas que se relacionaban en el Kahoot y otra de las preguntas que se relacionaban en el chat previamente. La idea es que las enfermedades de los extremos, la de muy arriba, epiglotitis, y la de muy abajo, traqueitis, son generalmente bacterianas y son producidas en niños más grandes. Por ejemplo, regularmente niños que son preescolares y escolares. Son enfermedades que son muy agudas, que amenazan en forma importante la vida del niño y que tienen una posición en trípode que era la que se describía en una de las consultas y de las preguntas que se hacían acá. La enfermedad del centro es el Krupp o laringotraqueobronquitis, es una enfermedad regularmente más autolimitada, es una enfermedad viral y es en niños regularmente más pequeños, que son niños lactantes y preescolares. El Krupp inicialmente va a tener una evolución buena si usted le hace un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado según los lineamientos que Natalia nos contaba. Es poco probable que se complique. Normalmente si se complica es asociado a comorbilidades previas. Por ejemplo, si un niño tenía una traqueomalacia o una laringomalacia y tan de malas como cualquier otro niño lo puede hacer, hace un Krupp sobre añadido, pues esa evolución no va a cursar de buena forma, se va a complicar, pero no necesariamente con neumonía. Las complicaciones son de un Krupp que no responde adecuadamente al tratamiento y termina en falla ventilatoria, pero por compromiso de la vía alta, no normalmente de la vía baja. Entonces no es frecuente que un Krupp se complique con neumonía. Puede suceder que un Krupp laringotraqueobronquitis, que es el nombre pues amplio, tenga algún componente obstructivo bajo a nivel pulmonar, pero regularmente con los tratamientos que Natalia mencionó sería suficiente para tener un objetivo de manejo tanto a nivel laríngeo como a nivel bajo pulmonar. Pero no, normalmente no hacen neumonía. Evidentemente todas las entidades pueden complicarse, pero no es lo más usual. Lo más usual es que un Krupp sin comorbilidades previas tenga una evolución esperable y adecuada. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y tenemos una segunda pregunta que dice, ¿cómo puedo identificar si la taquicardia no es proporcional a la fiebre? Esa es una buena pregunta y hace relación básicamente a si la fiebre nos está produciendo dificultad respiratoria y además de otras complicaciones u otras alteraciones a nivel sistémico. Entonces, miren, el mejor consejo que les puedo dar al respecto es si un paciente tiene fiebre, por ejemplo, dificultad respiratoria, taquicardia, inicialmente manéjenle la fiebre, o sea, denle un medicamento antipirético y después, una media hora después de que eso suceda, vuelvan a evaluar. Si en ese momento el paciente ya está afebril y persiste con taquicardia o persiste, por ejemplo, con dificultad respiratoria o realmente se ve en malas condiciones, pues realmente sería darle más valor a esas alteraciones, ya que en ese momento no cursa con fiebre. Y le hemos con el antipirético manejado el tema de la fiebre. Listo, doctor. Muy claro, muchas gracias. Con el mayor gusto. Tenemos 2 últimas preguntas que nos hacen por acá por el chat.
Una dice, cuando se habla de micronebulizaciones con adrenalina de 1 en 10.000, sí, ¿cuál es la diferencia? Ya que aquí vimos las de 1 en 1.000. El tipo de dilución que le hacen. Tengan presente que tenemos una ampolla que viene de adrenalina estándar, que viene de 1 miligramo por 1 mililitro, y entonces es la cantidad de solución salina que se le agrega y a cuánto lo va a llevar para saber entonces en cuánto va a equiparar después un cc a 1 miligramo normalmente. Entonces depende de la cantidad de solución salina que le adicione. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, y también veo por ahí que nos preguntan que si podríamos recordar la ecuación. Creo que en el momento de la presentación se me cruzaron los cables y dije un dato mal, pero es la edad dividido 4 más 4. Entonces, pues eso es para niños, pero pues digamos que en el tema de neonatos y pues ya en los lactantes muy pequeños usamos otras fórmulas, y si lo quisiéramos hacer más exacto, hay unas tablas que también encontramos disponibles en referencias de anestesiología que lo calculan teniendo en cuenta también el peso, no solo la edad. Igual quiero aprovechar para felicitar pues a todos los asistentes. El hecho de que estén aquí significa que están preocupados por la salud infantil, que les interesa el tema que estamos viendo hoy por hoy. Entonces, pues los invito a continuar con esta motivación, a apoyar el grupo precisamente de interés en pediatría y pues continuar en ese aprendizaje, en esa educación continuada que quieren ustedes favorecer. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que con esto daríamos por finalizada la charla. Otra vez agradecerle al doctor Suescún y a Nata, que hizo pues una presentación excelente. Espero que todos lo hayan podido aprovechar y disfrutar, y pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, muchas Las gracias a todos por la asistencia.